Hola a todos, bienvenidos a una nueva píldora histórica. Después de tanto tiempo, volvemos a narrar esas historias que representan a la sociedad y de la sociedad la cultura. Todo eso que nos representa. Bienvenidos. El pasado 21 de mayo se conmemoró los 172 años de la abolición de la esclavitud en Colombia. Para el resto del país es un hito en el que liberaron a miles de afrodescendientes de la esclavitud. Para las negritudes es un día significativo como el Día de la Libertad, de la Independencia, como llamarían ellos, y de la igualdad. Aunque han pasado casi siglo y medio desde que se consagró su libertad, en su derrotero han tenido que enfrentar ante algunos gobiernos, sectores políticos y a la sociedad con esa doble moral, la exclusión, el racismo, la discriminación, la apatía bajo los réditos de las instituciones políticas que relegaron con pírricas ayudas y prebendas hacia las comunidades negras de la historia nacional, quedando bajo el crepúsculo del olvido. La población negra que integra el paisaje étnico y social del país han logrado incluirse en distintos escenarios como el deporte, en especial el fútbol, la música, el baile, el teatro y la actuación, en la política, las ciencias, en la academia y la literatura. Su lucidez y esa idoneidad que lograron ratificar esa importancia en la sociedad, mermar el estigmatismo de manera ostensible y la indiferencia en la cual no ha sido tarea fácil ante las reacciones prejuiciosas bajo ecos de los tiempos memorables históricos de la época de la colonia. Pero históricamente, ¿cómo la población negra ha sobrevivido al flagelo de la esclavitud? ¿Cómo se incluyó ante la sociedad, la política en una doble moral con el devenir del tiempo republicano? ¿Cuáles han sido esos derroteros para contribuir al desarrollo del país y de la sociedad? A continuación, se lo vamos a explicar. Bajo los procesos y las conquistas de los españoles que configuraron un nuevo panorama social, político y económico en América, que dieron paso a la construcción colonial en el Nuevo Mundo. Levantamiento de ciudades, organización de nuevos reinos, entidades españolas, bajo los consejos y reales cédulas que organizaron estos territorios. Empezaron a levantar una sociedad hidalga como una república de españoles. Su base económica era la minería, la agricultura en las haciendas. Su mano de obra inicialmente fue con indígenas, pero por sus condiciones físicas y la baja población impidieron los trabajos en las minas y las haciendas. Luego fue sustituida posteriormente por mano de obra proveniente de África. Para comprender los orígenes de la población negra en Colombia, se remonta en la época del Renacimiento y sobre todo en los viajes del siglo XV de Europa a África, donde se levantaron establecimientos de enclaves comerciales y de compañías en la costa occidental del continente africano por portugueses que fueron los primeros en establecerse gracias a los viajes de Enrique el Navegante, y luego holandeses y franceses, que luego exploraron esas comunidades y reinos africanos, sometiéndolos a control y luego al destierro y a la embarcación para los trabajos domésticos en América para el siglo XVI. Numerosas comunidades, imperios y reinos africanos que escasamente se conocieron en la historia, como los yorubas, kanem, igbos, malíes, wolof y otras tribus más en la zona más occidental del continente del actual Senegal, Gambia, Costa de Marfil, Nigeria y Togo, siendo la mayor parte de distribución de población negra, y en la zona meridional del Congo, Lunda, Kitara y Luba, hacia las Américas y en especial en ese entonces al nuevo reino de Granada. La trayectoria y los largos viajes de la trata de esclavos fueron distribuidos inicialmente en la isla colonial de La Española, lo que es Cuba y Puerto Rico, epicentro de la comercialización y distribución de esclavos en Centroamérica, la costa caribe del sur de América y las costas orientales de Brasil, para ser distribuidos en subastas, mercaderías públicas de las ciudades coloniales. El éxodo de la esclavitud en nuestro país permea inicialmente en la ciudad de Cartagena, a partir del año de 1598 aproximadamente, principal puerto colonial del territorio neogranadino, como receptora de mercaderías, de materias primas y de oro hacia la metrópoli.
Cartagena, siendo la primera ciudad receptora, empieza a aflorar una diáspora africana en tierras americanas. Negros bozales, cuyo idioma nativo proveniente del África sería transfigurado por el idioma castellano, convirtiéndose en negros ladinos. Distribuidos en las selvas del Pacífico chobucuano para los arduos trabajos de las minas en las riberas de los ríos, en las haciendas del Valle del Río Cauca y del Magdalena para los oficios domésticos de las sociedades blancas en las ciudades como Santa Fe, Popayán, Cali, Pasto, Cartagena y Santa Marta. Algunos de los africanos cautivos logran escapar a tierras ocultas e inhóspitas para evitar ser aprendidos y establecerse en los distintos trabajos domésticos. Con ello, se creó el primer palenque conocido como el más antiguo de América Latina. Negros bozales, forasteros lograban huir y en el canal del dique levantando un espacio llamado palenque o como se le llamarían en el sur de Sudamérica, el quilombo. Los negros cimarrones, cuya lucha, desobediencia y rebeldía empezaron a construir el primer palenque en el territorio neogranadino llamado San Basilio de Palenque. Aunque este nombre lo obtiene bajo un reconocimiento por las autoridades españolas como el primer pueblo negro libre en 1790. Una población afrodiaspórica que levantó en el año de 1690 por el africano proveniente de las costas de la actual Guinea en África, Bencos Biojó. Biojó, oriundo de la costa occidental de África, caracterizado por ser un hombre gallardo, valiente y luchador que, al llegar a las costas cartageneras, junto con él huyen aproximadamente unos 600 negros cimarrones para resistirse ante el sistema esclavista que prevalecía en el sistema colonial. A 70 kilómetros de Cartagena, cerca de los Montes de María, construye una empalizada como se hacía en los poblados y aldeas africanas como mecanismo de defensa de algún posible ataque de los españoles. Aunque estaban en constante amenaza, Bencos Biojó, aceptando una tregua con el entonces gobernador de Cartagena, Jerónimo de Zuazo, en 1613. Biojó acepta e ingresa a la ciudad, viviendo como un ser libre igual a la sociedad blanca. Por cambio de administración colonial, fue detenido por García Girón, donde fue ahorcado y descuartizado por las fuerzas españolas. En Palenque es considerado como un ícono de lucha y resistencia por la libertad. La relación religiosa católica con la población negra era relevante. La evangelización de algunas organizaciones o comunidades que lograron acercarse con la población negra en condición de esclavitud. En 1640, San Pedro Claver, misionero jesuita que acogió a miles de negros bozales que pisaban el puerto cartagenero, cuya misión era de bautizarlos, vestirlos, enseñarles la lengua castellana y defenderlos de los crueles castigos que imponían sus amos y comerciantes. San Pedro Claver convivía, comía, cenaba, oraba con ellos, enseñaba las festividades religiosas mediante los catecismos y cuidaba de los enfermos. El personaje religioso a la posteridad de la historia colombiana fue canonizado y reconocido como uno de los defensores de los negros en condición de esclavitud. En la costa pacífica, en el Chocó, el sincretismo religioso de las prácticas culturales como cantos y alabaos y las oraciones y cultos tradicionales españolas constituyeron una fiesta llamada actualmente las Fiestas de San Pacho. Sus orígenes remontan en septiembre de 1648, cuando un monje franciscano levantó la parroquia en la ciudad de Quibdó y en honor al santo se conllevó una procesión. Con rituales, cantos y ritmos africanos rindieron homenaje a San Francisco de Asís. La población negra en la colonia era numerosa. Aproximadamente bajo los censos desarrollados de dicha época, según los cálculos sin tener la exactitud y la certeza, existieron aproximadamente entre 230.000 a 250.000 esclavos entre el año 1690 a 1790. Las proyecciones para los años 1800, en los albores de la independencia, se estimaba aproximadamente unos 290.000. El modus vivendi de los esclavos no eran las mejores.
Sus condiciones deplorables como la insalubridad, maltrato físico y psicológico, la explotación, los abusos físicos y sexuales de sus patronos fueron las situaciones sórdidas que vivían toda la población negra en condición de esclavitud. Las jornadas de trabajo en las minas era aproximadamente entre 12 a 15 horas. La alimentación era a base de tasajo, carne curada y secada que estaba incluida en la base diaria. Además del tasajo, se alimentaban con plátano y algunos derivados como la harina que se preparaba en la bebida a especie de colada. El pescado, dieta importante para los negros en condición de esclavitud, como el bocachico, sardinas y el bacalao, en las zonas ribereñas de la región andina, mientras que los esclavos de las minas cerca a las playas se alimentaban de plátano, coco, chontaduro, alguno que otro fruto de mar. Fermentación de las bebidas de hierbas y frutos como el tamarindo, la guanábana y la piña. Cada porción de alimento nutría a los esclavos la vigorosidad para resistir los arduos trabajos que se ejecutaban en las minas y en las haciendas. Hoy algunas bebidas y platos típicos se volvieron un deleite para algunos paladares, como la identidad nacional y sobre todo como un patrimonio de la cultura negra en Colombia. En la independencia, el negro empezaba a jugar un papel importante para encaminar el éxodo de la emancipación virreinal de la corona. En algunos escenarios sería protagonista de gritos y arengas hasta las batallas decisivas de la independencia. Negros libertos, pardos y mulatos que se rebelaron contra la autoridad gubernamental de Francisco Montes en la ciudad de Cartagena, lo que días después la ciudad se declara independiente de las autoridades coloniales. Durante este periodo la mayoría de los negros esclavos e incluso algunos libertos fue sometido de manera obligada a los intereses del libertador Simón Bolívar para alcanzar la independencia total, mediante un decreto establecido a finales de los años 1810, donde un esclavo debía participar en la causa independentista. De lo contrario, volvería a la condición de esclavitud. Por lo tanto, algunos hacendados y sociedades criollas que poseían esclavos que aportaron para la campaña libertadora de algunas regiones de Antioquia, Cauca, Cartagena. Se estima que participaron aproximadamente unos 5.000 en donde apoyaron arduamente las batallas como la de Pantano de Vargas y la de Boyacá, sino que también en las campañas del sur como la de Pichincha en Ecuador, Junín y Ayacucho en Perú. Adentrándose al periodo republicano, empieza el inicio del fin de la esclavitud en Colombia. Mediante la Constitución de Angostura de 1821 se crea la Ley de Manumisión de Vientres. Esta ley, que la dispuso bajo el primer gobierno de nuestro país por el entonces el general Francisco de Paula Santander. Esta ley disponía que todo niño o niña que naciera bajo padres en condición de esclavitud sería liberado automáticamente. De manera gradual, a un largo de plazo de 30 años, cada esclavo a partir de los 45 años y de manera descendiente en edad lograría su libertad. El Estado compraría la libertad de estos, aunque esto generó por algunos hacendados y sectores mineros conservadores algunas reticencias porque generaba baja productividad en los trabajos domésticos. Solo hasta el 21 de mayo de 1851, bajo el decreto general Focilario López, promulgó la ley definitiva llamada Abolición Total de la Esclavitud, siendo uno de los primeros países latinoamericanos en abolir este trabajo y este flagelo para millones de esclavos. En Colombia, esta ley debía regir de manera inmediata, de lo contrario se acogían a sanciones por impedir esta ley. Dentro de la población afrocolombiana, esta fecha es considerada como el Día Nacional de la Afrocolombianidad o la Libertad, como la llaman algunos descendientes y pueblos palenqueros. Luego del suceso libertario de la esclavitud, la población negra empezaba un derrotero para incluirse en la sociedad, aunque existían vástagos de la indiferencia, racismo y exclusión, sobre todo en las ciudades andinas. Esto hizo que muchos negros se agruparan con lo que se denominaba en la época negros arrochelados, en las zonas del río Cauca, el Valle del Patía, en el Chocó, el Urabá y la costa Caribe, en las zonas de las riberas del río San Jorge Magdalena. La coexistencia de las poblaciones negras con las mestizas y las criollas, a pesar de que el panorama es distinto, se notaba a finales del siglo XIX.
19, la exclusión hacia la población negra. En la historia del país existió el primer presidente negro de la República, el presidente Juan José Nieto Gil, autodidacta, novelista y estudioso de la geografía. Escribió libros como Geografía de la provincia de Cartagena y las novelas Rosina, Ingermina o La hija de Calamar. Los moriscos. Llegó a la presidencia entre 25 de enero y el 18 de julio de 1861, durante la floreciente República Estados Unidos de Colombia. En el siglo XX, la población negra empezaba con ahínco a incluirse en la sociedad, como en la política, en la vida militar, en la academia y por supuesto en los deportes. Aunque para llegar a estos momentos, la nación empezó en conflicto, en guerra civil, la Guerra de los 1000 días. La población negra quedaba a la deriva de algunos las guerrillas y cuadrillas liberales y otras reclutadas por el ejército conservador. Algunas poblaciones fueron desterradas y desplazadas de sus territorios. Algunos tenían que sumarse a un bando para poder sobrevivir. Adentrándose en el siglo XX, en 1934, un abogado caucano reconocido en todo el litoral pacífico colombiano, llamado Sofonías Yacub, en su libro célebre El litoral recóndito, un escrito donde exponía la exclusión, la invisibilización, denuncias de corrupción y el aislamiento contra la población negra, con bases históricas que se revalidan en ese entonces. Aunque se vieron ostensibles y ralentizadas soluciones, aún siguen los problemas en esta zona del país. En 1947 llega al Congreso de la República el primer senador negro, chocuano, al ejercicio legislativo. Diego Luis Córdoba, elegido y apoyado por su región, hizo una de las promesas para lograr de un Chocó que sea un departamento. Además, el senador logró reconocer la labor de los docentes y que los normalistas se les reconociera como una profesión digna. Viaja a México, donde años después fallece. Para los años 70 surgen algunas manifestaciones de diversos grupos palenqueros y cimarrones para llamar la atención a los gobiernos de ese entonces para atender las condiciones que viven miles de afrodescendientes, la exclusión y el constante racismo que se vivía. El movimiento cimarrón, que se gestó en 1976, donde exigían un pliego de peticiones como derechos, reconocimiento y luchar contra la discriminación que aún se vivía. La deuda histórica que por años vieron daños y prejuicios cometidos durante los hechos de la esclavitud. A partir de las luchas pacíficas y los alzamientos entre 1984 y 1988, se empiezan a hacer seminarios, foros, congregaciones, entre otras, para exponer al público sobre la cultura negra, su historia, sus rasgos y su pasado, marcado por la esclavitud, para concienciar en la opinión pública la riqueza social y cultural de estas comunidades. En 1991, durante la constitución y la ejecución de la misma, el líder del movimiento cimarrón ocupa una curul de la Asamblea Nacional Constituyente. Juan de Dios Mosquera expuso la importancia de la población negra y que se reconociera sus derechos, la inclusión, la no discriminación dentro del contexto de la diversidad étnica y cultural que hoy está consagrada constitucionalmente. Luego, a raíz de esto, en 1993 se expide la Ley 70, que protege y reivindica los derechos de las comunidades y la población negra, por el reconocimiento de sus costumbres, prácticas ancestrales y la autonomía en los territorios históricos, como en las riberas de los ríos, zonas de los esteros y parte de la costa pacífica colombiana. En momentos históricos donde la población negra logra protagonismo en el escenario político del país, han sido ataque de los grupos armados dentro del escalamiento del conflicto armado, finalizando la década de los 90 e inicios de los años 2000. Muchas comunidades negras han sido desplazadas de sus territorios, comunidades del Bajo Naya, en la costa pacífica, de las zonas ribereñas del río Atrato, y el caso más dramático y conmovedor, la masacre de Bojayá. Esta pequeña población en medio de la selva chocuana sufrió un ataque bajo el fuego cruzado entre la guerrilla y grupos paramilitares, donde un centenar de personas mueren bajo una ráfaga y explosión de una pequeña iglesia.
Aunque se han avanzado en tratados y acuerdos de paz en 2016, aún persisten inconvenientes de que las comunidades negras regresen a sus territorios por represalias y amenazas por bandas criminales y disidencias. En 2011, a causa de algunas situaciones de racismo efectuadas en Bogotá, Medellín y Cali, por la exclusión de personas negras al ingreso de discotecas, restaurantes y bares, surgió una iniciativa por parte de movimientos palenqueros urbanos y cimarrones llamada Chao Racismo, liderado por el abogado Ray Charrupí, que, con su arduo trabajo de lograr leyes estrictas que condenen, juzguen y castiguen casos contractuales de racismo en las diferentes ciudades del país. Para el año 2015, mediante debates en el Congreso de la República, logran establecer una ley 1482 de 2011 que penaliza hechos y casos de racismo. Ya se han efectuado demandas que generan desde disculpas públicas hasta la penalización. En Colombia, con toda esta gran lucha de las comunidades negras que lograron reconocimiento, reivindicación, relevancia e importancia, no solo en lo político, sino en lo deportivo, donde el negro y la negra han logrado salir adelante. En la disciplina futbolística, jugadores como el destacado Willington Ortiz, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol colombiano, así como el guajiro Arnoldo Iguarán, Freddy Rincón, Luis Carlos Perea, el Palomo Zuriaga, Adolfo El Tren Valencia, Faustino Asprilla, jugadores negros destacados en la época dorada de la Selección Colombia. En el boxeo, el destacado Antonio Cervantes, el Kid Pambelé, que le dio el primer título mundial de boxeo al país. La pesista María Isabel Urrutia, la primera medallista de oro olímpica del país. El barranquillero Edgar Rentería, uno de los mejores beisbolistas colombianos que le dio el triunfo a los Giants en las grandes ligas de los Estados Unidos. La destacada y el fenómeno del fútbol femenino Linda Caicedo, que ha ganado galardones por ser la mejor futbolista revelación del mundo. Por otro lado, artistas como el isleño Christopher, cantante de baladas, la orquesta Grupo Nietzsche del recordado Jairo Varela y el chocuano Alexis Lozano y su grupo Guayacán. Los famosos grupos de la costa pacífica Chocip Town y Herencia de Timbiquí, o cómo no recordar al maestro Joey Arroyo. La guapireña caucana denominada Leonor González Mina, la negra grande de Colombia, y Totó la Momposina. Hablar del gran escritor Manuel Zapata Olivella, donde difundió en sus narrativas la cultura afro en el Caribe colombiano. Además, la periodista caucana Mabel Lara, destacada en el periodismo colombiano. El científico bonaerense que labora en la NASA, Raúl Cuero. La vicepresidenta Francia Márquez, quien es la primera mujer negra vicepresidenta del país. El bailarín de ballet Fernando Montaño. Y así, muchos y muchas celebridades y destacadas personas negras lograron representar a la población. Si bien, así como el mestizo, el blanco y el indio aportaron para alzar en hombros la nación, el negro también ha logrado ser protagonista de la construcción de nación, lograr su derrotero, imponerse ante una sociedad bastante reacia y racista que aún persiste en la conciencia de algunas sociedades mestizas. El negro sigue en la constante lucha por sus derechos, por la igualdad, por la reivindicación en la que el negro no esté subordinado a ser un simple cocinero o un simple servidor de la fuerza pública o un simple trabajador del campo o de la pesca, sino que también llegue a una importancia, a tener títulos, beneméritos y distinguidos reconocimientos en lo artístico, deportivo y académico. El negro vive su guaguancó, de su libertad, de su alcanzar la esperanza y su razón de ser. El negro, como todas las demás etnias, es vital para el desarrollo del país. En palabras de los hermanos Nebrón, sin negro no hay, sin negro no hay guaguancó. Es todo por hoy. En la próxima más Píldoras Históricas. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024.